¿Sientes que tu cuerpo está cambiando y no sabes por qué? ¿Te cuesta dormir? ¿Te irritas con facilidad o sientes que ya no eres la misma? Tranquila, no estás sola. Hoy te explicaré de manera clara, profesional y cercana qué es la menopausia, cuáles son sus síntomas, sus fases y cómo vivir esta etapa con consciencia, salud y bienestar. Quédate hasta el final, porque este video puede cambiar tu forma de ver esta etapa. Te daré consejos. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es la etapa en donde ocurre la interrupción definitiva de la menstruación. Se diagnostica después de 12 meses sin menstruación, sangrado vaginal o manchado. La menopausia generalmente puede ocurrir entre los 45 y 55 años. Sin embargo, este es un proceso natural y la edad puede variar de mujer a mujer. El cambio a la menopausia, conocida como perimenopausia, puede comenzar en los 40 años o incluso antes en algunos casos. Es una etapa natural del envejecimiento reproductivo. No es una enfermedad, aunque sus síntomas pueden afectar la calidad de vida. ¿Por qué ocurre la menopausia? Disminución progresiva de las hormonas femeninas. Estrógeno, progesterona. Los ovarios dejan de liberar óvulos, fin de la fertilidad. Cambios en el eje hormonal hipotalámico hipofisario. La menopausia ocurre al cese de la función de los ovarios. Disminuye la producción de las hormonas estrógeno y progesterona. Estas hormonas son cruciales para la función reproductiva femenina. Cuando se reduce provoca la interrupción de los ciclos menstruales y la pérdida de reproducirse. Disminuyen los niveles hormonales. En la menopausia, los ovarios no producen cantidades significativas de estrógeno y progesterona. Pérdida de función folicular. En los ovarios hay óvulos inmaduros, folículos, que se liberan de manera progresiva a través de la ovulación durante la vida reproductiva de la mujer. A través de los años los folículos se agotan, lo que hace que cese la ovulación y la menstruación. La transición natural. La menopausia es un proceso natural y el fin de la reproducción femenina. Afecta la fertilidad, pérdida de concebir un embarazo, variedad de síntomas. Cuando los niveles hormonales disminuyen puede causar una variedad de síntomas como son sofocos, cambios de humor, sequedad vaginal, entre otros que pueden variar de mujer a mujer. Diferentes de edades. Aunque puede ocurrir entre los 45 y 55 años, la edad puede variar. Menopausia precoz. Se presentan casos que ocurre la menopausia precoz o prematura. Se debe a factores como predisposición genética, enfermedades autoinmunes o tratamientos médicos. Fases de la menopausia. La perimenopausia. Esta etapa de transición ocurre antes de la menopausia. Los ovarios reducen la producción de estrógenos, pero aún se producen los ciclos menstruales. Estos pueden ser irregulares, más cortos, más largos, más abundantes o ligeros. Síntomas más intensos, sofocos, cambios emocionales, insomnio. Menopausia. Última menstruación más 12 meses sin regla. Confirmación médica. Marca el fin de la capacidad reproductiva. Los síntomas de la menopausia pueden seguir o disminuir. Posmenopausia. Es el periodo que sigue a la menopausia. Los niveles de hormonas se estabilizan. Hay síntomas de la menopausia que pueden disminuir, pero otros pueden seguir. Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, óseas por déficit hormonal. Pueden aparecer otros síntomas como problemas de orina o sequedad vaginal. Cada mujer experimenta la menopausia de forma diferente en la intensidad y duración de los síntomas. Síntomas comunes. Sofocos o bochornos. Sudores nocturnos. Cambios de humor. Insomnio o dificultad para dormir. Sequedad vaginal. Disminución del deseo sexual. Fatiga. Aumento de peso. Pérdida de densidad ósea. Osteoporosis. Problemas de concentración o memoria. Dato útil. Más del 80% de las mujeres experimentan al menos uno de estos síntomas. Diagnóstico y cuándo acudir al médico. Generalmente es clínico, síntomas e historial menstrual. Se requiere de diagnóstico médico para identificar la condición basados en los síntomas del paciente. Deben ir al médico si hay síntomas nuevos o inusuales, si siguen los síntomas o empeoran. Los síntomas nuevos o inusual pueden ser fiebre alta, dificultad para respirar, sangrado inusual, debe evaluarse por un médico. Síntomas persistentes si estos duran varios días, debe buscar atención médica. Los síntomas de emergencia deben ser tratados de inmediato: dolor de pecho intenso, pérdida de conciencia,
hemorragias graves o convulsiones. Puede confirmarse con análisis hormonales. FSH, hormona folículo estimulante, alta. Estrógeno bajo. Consulta médica sí. Sangrados anormales. Síntomas intensos debilitantes. Riesgo familiar de osteoporosis o enfermedades cardiovasculares. Salud preventiva debe realizarse chequeos médicos cada cierto tiempo para detectar problemas en etapas tempranas, aunque no presente síntomas. Situaciones que necesitan atención, ejemplos. Fiebre alta con dolor de cabeza, confusión, cuello rígido, problema de respiración, dolor de pecho, sangrado extraño, dolores de cabeza que no se quitan, problemas en la digestión, problema de salud mental, diagnóstico, recopilación de información sobre los síntomas, examen físico, pruebas de diagnóstico. Con estos datos el médico le dará un diagnóstico. Con este diagnóstico preciso el médico le pondrá un tratamiento efectivo para que mejore y qué hacer para sobrellevar la enfermedad o condición. Cómo sobrellevar la menopausia de forma saludable. Cambios en el estilo de vida. Alimentación. Frutas, verduras, granos integrales, omega 3, vegetales, suplementos naturales, vitamina D, alimentación rica en calcio, lácteos bajo en grasa, vegetales de hojas verdes, almendras, necesarios para la salud ósea en general, reducir el consumo de azúcares, grasas saturadas y sal para un mejor beneficio. Ejercicio regular, pesas y cardio, para mantener la masa muscular, caminar, bailar, nadar ayudan a mantener un peso saludable y un mejor humor. Evitar el estrés. Practica yoga, meditación y respiración profunda. Dormir bien. O mantener la piel hidratada utilizando cremas. O evitar alcohol, cafeína y tabaco. Terapias. O terapia hormonal sustitutiva, THC con indicación médica y orientación. Fitoterapia, isoflavonas, soja, coos negro. Apoyo psicológico o terapias grupales. Bienestar emocional. O información y educación investiga sobre la menopausia y sus efectos para saber qué hacer. Autoestima y aceptación del cuerpo. Red apoyo. Hablar con otras mujeres, familia, psicólogas. O consulta médica para diagnóstico preciso y tratamiento. O esta etapa puede ser un nuevo comienzo, no un final. O es el momento de reconectar contigo, cuidar tu salud y darte prioridad. La menopausia no es el fin de tu juventud, es el comienzo de tu sabiduría. Cuídate, escúchate y celébrate. Tu cuerpo ha cambiado, pero tu valor no. Aquí te dejo unos tips. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte para más contenido que empodera. Comenta abajo cómo estás viviendo tú esta etapa, o qué temas sobre menopausia te gustaría que hablemos. Tips claves para afrontar la menopausia de forma saludable y consciente. Escucha tu cuerpo y no ignores los síntomas. Bochornos, cambios de ánimo, insomnio o resequedad vaginal no son exageraciones. Son señales reales. Lleva un diario de tus síntomas y consulta con un profesional de salud para tener un diagnóstico claro y personalizado. Cuida tu alimentación y movimiento diario. Opta por una dieta rica en vegetales, calcio, omega 3 y proteínas. Evita los ultraprocesados y el exceso de azúcar. Complementa con ejercicio suave o moderado, como caminar, yoga o pilates, para mantener huesos fuertes y controlar el peso. Prioriza tu salud emocional y mental. Los cambios hormonales pueden afectar tu estado de ánimo, memoria y autoestima. Practica técnicas de relajación como la respiración consciente, meditación o actividades creativas. Busca apoyo si sientes ansiedad, tristeza o irritabilidad constante. Cuidado del suelo pélvico. Ejercicios como los de Kegel previenen la incontinencia urinaria y mejoran la salud íntima. Hidratación y lubricación. Usa lubricantes naturales y experimenta sequedad vaginal, algo común en esta etapa. Descanso adecuado. Establece rutinas de sueño saludables para combatir el insomnio y los sudores nocturnos. Espacios de autocuidado. Dedica tiempo a actividades que te nutren emocionalmente. Arte, lectura, meditación o simplemente descansar sin culpa.